Hola a todos. Hoy toca hablar de una de esas leyes que nacen envueltas en propaganda institucional, el lenguaje tecnocrático, en palabras bonitas como modernización, agilidad, eficiencia, y que cuando bajan al barro de la realidad producen exactamente todo lo contrario. Más confusión, más retraso, más burocracia, más inseguridad jurídica y lo peor de todo, más distancia entre la justicia y el ciudadano. Estoy hablando de la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 3 de enero de 2025. Hace un año prácticamente. Entre sus grandes ejes están la implantación de los tribunales de instancia en sustitución de los juzgados de primera instancia y la expansión de los métodos adecuados de solución de controversias, los llamados MASC en abreviatura. Y la pregunta es sencilla. ¿Ha traído verdaderamente esta ley más eficiencia? ¿O ha metido la justicia en un laberinto todavía peor? Y lo interesante es que ya no estamos ante una crítica aislada o teórica. Por un lado, un juez de instancia, a través de un artículo publicado en Confilegal el 15 de marzo de 2026, describe la implantación de los tribunales de instancia como una experiencia de caos, con funcionarios desorientados, abogados desesperados, justiciables indefensos y expedientes paralizados. Y por otro lado, el 19 de marzo de 2026, tanto el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, PROLAG, la Asociación Profesional de Letrados de Administración de Justicia, y los colegios de procuradores de Madrid y Barcelona emitieron un comunicado conjunto reclamando la suspensión de la obligatoriedad de los MASC en procedimientos de familia con menores y además si estos conflictos son transfronterizos con elemento internacional. Dicho de forma más clara, la ley ya no solo chirría en teoría, está empezando a ser contestada desde dentro del propio sistema. Bienvenidos a un vídeo más de Extrañado Jurídico. Aquí venimos a leer la fotografía del poder y del derecho como si fuera una sentencia. La Ley Orgánica 1/2025 se vende como una gran reforma estructural del Servicio Público de Justicia, una ley de, pongo entre comillas, eficiencia. Una ley que, supuestamente, racionaliza, agiliza y ordena la justicia. Pero aquí hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre, es decir, al pan pan y al vino vino. En España, cuando una gran reforma administrativa se vende como eficiencia, muchas veces lo que significa en verdad es hacer más con menos, cambiar nombres, cambiar rótulos, reordenar organigramas, desplazar costes al profesional y al ciudadano de paso y confiar que en la propaganda los expedientes tengan más aguante. El gran cambio organizativo es el paso de los juzgados tradicionales a los tribunales de instancia. Y la propia instrucción 1/2025 del propio Consejo General del Poder Judicial de 23 de junio de 2025 reconoce ya un elemento importante, y es que el nuevo submodelo que pretendía desde el Ministerio de Justicia implantar supone un cambio sustancial respecto del anterior. Las antiguas UPAD desaparecen de toda la oficina judicial
y pasan a organizarse en servicios comunes, áreas y equipos. Traducido, es decir, la oficina judicial tradicional desaparece en beneficio de un servicio común o una gran área, como si los juzgados se pudiesen transformar en una factoría de cadena de montaje. Además, admitía en la misma instrucción que un mismo procedimiento puede ser atendido por distintos funcionarios integrados en distintas unidades. Sobre el papel, esto, pues, presentaba una flexibilidad, pero en la práctica, en el día a día de todo profesional de la abogacía y de todo ciudadano, no lo olvidemos, representa en realidad fragmentación, pérdida de referencia y lo peor de todos, la peor de las consecuencias, la dilución de responsabilidades. Y aquí viene una confesión importantísima del propio Consejo General del Poder Judicial. La instrucción reconoce que el nuevo sistema exige una nueva forma de trabajar para evitar que el juez individual quede aislado de la organización instrumental que necesita para que la tutela judicial sea verdaderamente efectiva. Es decir, que el propio diseño normativo ya admite un riesgo. Ya admite que si esto se monta mal, el juez se queda desconectado. Totalmente desconectado. Y cuando el juez queda totalmente desconectado, el ciudadano queda totalmente desprotegido, por lo que adiós a la tutela judicial efectiva. Así, el artículo 24.2 de la Constitución se quedaría convertido en un papel mojado tremendamente caro por la tinta en la que está impresa. Y ahora vamos de esa teoría a la experiencia real, que es donde entra aquí. En el artículo del juez Jesús Villegas, publicado en el Confilegal, describe con total precisión el efecto real de esa entrada en vigor de la llamada ley de eficiencia, con un relato tremendamente demoledor. Mira, os quiero leer esta frase. Funcionarios desorientados, abogados desesperados, justiciables indefensos y expedientes paralizados. Añade además que los funcionarios ya no permanecen adscritos a un órgano jurisdiccional concreto. Pues antes os comentaba de la desaparición de la oficina judicial, sino que se refunden en macroestructuras de tareas seriadas, mientras el juez pierde el equipo de lo que ayudaba y queda atrapado en una dación en cuenta electrónica a través de un programa de gestión que lo aísla del personal. Y esta cuestión es capital, porque juzgar no consiste en firmar resoluciones al final de un circuito burocrático. Juzgar exige la dirección material de un asunto, la interlocución real, el seguimiento, el control del trámite, el conocimiento del estado del procedimiento y la capacidad de reacción. Si a un juez le quitas el equipo próximo, si le fragmentas la oficina, si lo conviertes en un operador separado de la tramitación efectiva, no has modernizado la justicia. Lo que has hecho es burocratizarla hasta vaciarla. Y en ese vaciamiento no solamente hay un problema corporativo, es un problema constitucional, porque toda descoordinación seria de la oficina judicial termina golpeando irremisiblemente el artículo 24 de la Constitución, es decir, la tutela judicial efectiva. Y en términos prácticos es convertir una oficina en una megafactoría de producción de escritos y sentencias como el que fabrica salchichas en serie y en cadena de producción. Ese es el tipo de justicia que nos merecemos. ¿Eso es lo que llama a la ley eficiencia? Pues os leo un comentario sobre esta cuestión. Me gustaría verlo.
La historia no acaba en los tribunales de instancia, no, porque la Ley Orgánica 1/2025 también impulsa los métodos adecuados de solución de controversias como requisito previo imprescindible en determinados asuntos del orden civil. Salta a la legua de que ha sido una mala copia al orden civil el obligatorio acto de conciliación laboral en vía administrativa que bien a veces funciona en la jurisdicción social. Y es aquí, justo aquí, donde empieza a verse otra enorme grieta de la ley. Cuando intentas convertir en requisito burocrático lo que debería de ser una herramienta útil y proporcionada. Porque el 19 de marzo de 2026, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, junto a la Asociación Profesional de Letrados de Administración de Justicia, PROLAG, y el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid y de Barcelona, han suscrito un comunicado conjunto reclamando la suspensión expresa de la exigencia de acudir a un MASC en los procesos de familias con menores de edad y en conflictos transfronterizos con elemento internacional. Esto no es un capricho. Esto es una enmienda a la totalidad de la reforma. Porque quienes están todos los días en procedimientos de familia o con elementos transfronterizos, con elemento internacional, están diciendo algo muy simple. Miren, señores, imponer un método adecuado de solución de controversias no es una ayuda, es un estorbo. El comunicado además advierte que la obligatoriedad de los MASC en procesos de menores, cuidadito, que hablamos de menores de edad, puede generar retrasos injustificados en la adopción de medidas urgentes y en situaciones de desprotección que afectan directamente a los derechos de los menores. Y, por supuesto, esto afectaría también al bien jurídico superior del menor. Y parece ser que al Ministerio y al señor ministro promotor de esta ley pues no ha querido tener en cuenta esta cuestión. También, además, recuerda que en materias como la guardia y custodia, los alimentos o el uso de la vivienda familiar son de carácter indisponible, lo que limita la posibilidad de acuerdos al margen de la necesaria intervención judicial, porque en el momento en el cual, que en un tema de familia hay menores de por medio, interviene el Ministerio Público en representación de los menores. Y es aquí donde viene el golpe devastador para el relato oficial, porque la ley pretendía vender un diálogo, un acuerdo, un llegar a acuerdo, donde quizás lo que en realidad ha introducido es tener que pasar por un peaje previo. Peaje que en asuntos sensibles, donde están en juego menores de edad, puede retrasar precisamente aquello en donde no admite demora y hay que dar una solución de forma rápida e inmediata. Pero hay un dato especialmente demoledor en el comunicado y en las noticias que lo recogen. Los firmantes recuerdan que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, cerca del 80% de los procedimientos de ruptura, es decir, divorcio, se resuelven de mutuo acuerdo. Economist y Jurist concreta que cerca del 80% de los divorcios se resuelven conforme al artículo 777 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, lo cual, esto destroza intelectualmente la coartada del legislador, porque si en ese ámbito la cultura del acuerdo ya estaba plenamente asentada, entonces la imposición de estos mecanismos de solución de conflictos obligatorios
no parece como una mejora necesaria. Aparecen más bien como un formalismo adicional, una carga de entrada, una traba previa y burocracia disfrazada de civilización procesal. Es decir, el legislador ha llegado a un terreno donde el consenso ya existía para colocar un requisito nuevo y venderlo como el descubrimiento de las Américas. Brillante. Pero es que el roto no queda aquí, si solamente fuera eso. Las entidades firmantes, además, alertan también de los riesgos de imponer Musk en los conflictos transfronterizos. El problema señalado es muy serio. La ausencia de un reconocimiento claro del inicio de la litispendencia en el marco de los Musk puede distorsionar la determinación de la competencia judicial internacional y perjudicar la seguridad jurídica. Por eso solicitan reformar la Ley Orgánica 1/2025, ampliando las excepciones del artículo 5.2 de esta misma norma. Y esto ya no es una discusión de conformidad profesional. Esto afecta a una cuestión nuclear. ¿Quién conoce del asunto? ¿En qué momento queda fijado el conflicto procesal internacional? Porque si el diseño legal genera dudas sobre la litispendencia, coordinación entre jurisdicciones y competencia internacional, no estamos ante un pequeño fallo técnico. Estamos ante una bomba de relojería procesal. Y no solo pequeña, bastante grande, porque en asuntos con menores, familias o de dimensión internacional, como pueda ser una sucesión de un español en el extranjero, el tiempo no es un detalle. El tiempo es jurisdicción, es competencia y es tutela judicial efectiva. Y jugar con eso desde una ingeniería legislativa de despacho es verdaderamente una temeridad. Totalmente. Aparte de cargarse nuevamente la Constitución. Pero en eso yo creo que ya estamos un poco todos acostumbrados, ¿verdad? Cuando unes todas las piezas, tribunales de instancia y Musk obligatorios, aparece un patrón de fondo. Y ese patrón es muy reconocible. La ley parece construida desde una desconfianza estructural hacia el funcionamiento real del mundo jurídico. Desconfianza hacia el juez al que se le desarticula su entorno funcional. Desconfianza hacia la abogacía y la procura a las que se les impone un trámite previo incluso allí donde el acuerdo ya formaba parte natural de la práctica profesional. Desconfianza hacia la propia experiencia del sistema, sustituida por un fetichismo organizativo y una obsesión por la arquitectura formal. Como si cambiar el mapa resolviera los problemas del territorio. Como si un organigrama resolviese la falta de medios. Como si un requisito previo resolviera la complejidad humana de los procedimientos de familia. Como si el derecho pudiera resolverse a golpe de un PowerPoint ministerial. Dicho de otra forma, para que me entiendan, se trata de apartar a jueces, magistrados, abogados y procuradores de resolver cualquier ecuación jurídica, cuando son los únicos que pueden resolverla. Casi es como pedirle a Miguel Ángel que pinte la Capilla Sixtina sin pinceles y con 3 únicos colores, que de lo demás ya se encargará de proveer la jerarquía eclesiástica. ¿No suena esto un poco surrealista? Y aquí va la tesis que debería y debe vertebrar todo este capítulo de hoy. La Ley Orgánica 1/2025 no está siendo cuestionada solo por su ejecución, sino porque empieza a revelar defectos de enfoque. En los tribunales de instancia, porque la desaparición de las oficinas judiciales y la organización por servicios comunes, áreas y equipos, puede, y de hecho está llevándose a cabo, un aislamiento al juez y fragmentación de la tramitación si no existe una coordinación real y medios suficientes que el propio Consejo General del Poder Judicial está reconociendo como riesgo principal. Y está sucediendo.
y en los mecanismos alternativos de solución de conflictos, MASC, porque la práctica profesional lo que está diciendo que hay procedimientos especialmente sensibles cuando hablamos, por ejemplo, de procesos de familia, divorcio con menores y conflictos transfronterizos en los que la obligatoriedad previa no protege más, sino lo que lleva a cabo es un retraso, una complicación y una desordenación completa de lo que debería resolverse en un juzgado y de forma rápida. Y cuando una ley que se llama eficiencia produce aislamiento, fragmentación, retraso, riesgo de desprotección y contestación creciente de los operadores jurídicos, conviene abandonar el maquillaje verbal, porque entonces la palabra eficiencia no describe la realidad, la encubre. Este vídeo está patrocinado por Europroperties, el método para invertir en bienes raíces fuera de España, con un enfoque en seguridad jurídica y acompañamiento integral, selección de oportunidades, verificación básica y un proceso ordenado para que puedas diversificar patrimonio sin complicaciones, sin depender de moratorias, decretos o inseguridad en el alquiler. Si quieres conocer el sistema de Europroperties, tienes más información en el enlace que te dejo en la descripción. La justicia no puede arreglarse con propaganda de boletín oficial del Estado. No se arregla llamando modernización a la desarticulación del sistema judicial. No se arregla imponiendo como requisito aquello que en muchos casos ya existía de forma natural y profesional. Y no se arregla construyendo una maquinaria tan abstracta que el juez pierda proximidad funcional. El abogado solo gana obstáculos y el procurador lo único que consigue es incertidumbre. Y el ciudadano sea el que termine pagando el precio en tiempo, dinero y en derechos. La Ley Orgánica 1/2025 se presentó como una ley de eficiencia. Pero, en realidad, esa eficiencia es otra cosa. Tribunales de instancia que nacen entre descoordinación y aislamiento, y más obligatorios que, en materias especialmente sensibles, empiezan a ser vistos no como solución, sino como un problema, y hasta los propios operadores jurídicos piden reformar la ley para ampliar las excepciones del artículo 5.2 de esta norma legal, porque la conclusión es bastante obvia. Quizá no estemos ante una reforma mal explicada, no. Quizás estamos ante una reforma mal pensada en puntos esenciales que hace que esa eficiencia en realidad sea una mentira más de las muchas que pretenden ponernos en valor, como si fuéramos a ganar en derechos, pero en realidad el único derecho que sale perdiendo es el del artículo 24 de la Constitución, que protege la tutela judicial efectiva. Ahí perdemos todos. Déjame en comentarios si quieres que te haga una segunda parte más técnica, más forense, y explicando qué cambia exactamente esta ley orgánica en la oficina judicial, por qué los tribunales de instancia pueden afectar a la tutela judicial efectiva y por qué la imposición de los MASC en procedimientos con menores o componente internacional pueden terminar siendo jurídicamente contraproducente. Os invito a que os suscribáis a Extrañado Jurídico, porque aquí no venimos a recitar el argumentario oficial, aquí venimos a ver qué pasa cuando la ley toca suelo.